a continuar. Nos quedamos la semana pasada en Judas, versículo 17. Judas, versículo 17. Los primeros versículos del 1 al 16 básicamente está haciendo una advertencia sobre los falsos maestros. Vuelve a abordar, les decía que es muy parecido a Segunda de Pedro, capítulo 2, que hay un énfasis en las falsas enseñanzas, en los falsos maestros, que es parte del movimiento que, llegado a los últimos tiempos, se le conoce como el gran engaño, y el gran engaño provoca la gran apostasía. ¿Qué es apostasía o apostatar? Es cuando una persona que ha estado caminando en la fe, que ha abrazado la fe por un tiempo y que hay fruto de eso, abandona la fe deliberadamente. Puede ser, la Biblia me habla de algunos hombres, habla de Demas, Pablo lo cita en una de sus cartas, y dice: Demas me ha abandonado amando más a este mundo. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, vemos que esta era una persona que caminaba en las cosas de Dios, aparentemente había un amor hacia Dios, pero amaba más las cosas de este mundo. Y dice la palabra en Santiago, nos lo compartió el pastor Marco, de hecho, el domingo, cuando la palabra nos dice que si somos amigos del mundo, no podemos ser amigos de Dios. No está esta unión. En el cristianismo moderno que se está predicando hoy en día, pues hay mucha libertad en los mensajes, donde la misma iglesia está persiguiendo las cosas que el mundo persigue: el dinero, la fama, la popularidad, ¿verdad? Que no es tan mal, no son cosas malas. El dinero no es malo, tener fama no es malo. Pero cuando eso es lo que hay en nuestro corazón, cuando esa es la motivación por encima de Dios mismo, entonces es cuando está mal la situación. Y el mundo es lo que busca. El mundo busca estos deseos principalmente, ¿verdad? El poder, el dinero, la fama. Y la iglesia debe de buscar todo lo contrario. Deben de ser cosas que, aunque no son malas por sí solas, ni siquiera nos deberían de llamar la atención por el amor y el afecto que hay hacia Cristo. Entonces Pablo dice: Demas me ha abandonado amando más a este mundo. Y después vemos en otra parte, en la epístola de Timoteo, de hecho, si gustan, vamos a Timoteo. Deja ir la marca en Judas, porque vamos a regresar. Vamos a primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a ver un poquito de eso mismo que les estoy hablando, pero escrito por el apóstol Pablo en otra carta. Segunda de Timoteo 3 tiene un subtítulo, si tienes Reina Valera, dice: el carácter de los hombres en los postreros días. Ahí pudiera decir en los últimos tiempos. Y Pablo le dice a Timoteo: debes de también saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esa última frase dice: van a amar más los deleites que a Dios. Volvemos a ver que son hombres y mujeres que están en la iglesia. No es el mundo, no es la gente ajena a Dios, es la gente que está buscando a Dios,
pero que al mismo tiempo que están queriendo amar a Dios, están amando más los deseos del mundo. Dice, van a tener apariencia de piedad. Acuérdate que la palabra piedad en 2 de Pedro significa espiritualidad. Se van a ver muy espirituales. Cuando tú los veas, van a parecer bien cristianos, pero dentro de su corazón la motivación son primeramente los deseos y después Dios. De tal manera que todo esto es un preámbulo, porque cuando se da la gran apostasía se da precisamente porque el precio del cristianismo, digámoslo, va a subir. Va a ser difícil porque va a haber una persecución, y entonces la gente que no estaba bien plantada en Cristo va a abandonar la fe, y eso es la gran apostasía. Ahora, en Judas 17 dice: pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían: en el postrer tiempo, ese mismo tiempo final del que ahorita habló Pablo, los últimos tiempos, los tiempos postreros. Aquí dice Judas: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Fíjate, esa parte es bien interesante. Habrá burladores. Ahí la palabra burladores no significa que se burlan, sino que han burlado las apariencias. Es como cuando se mete un ladrón a una casa y que esta casa tiene seguridad, y este ladrón encuentra la manera para violar la alarma o que no suene. Se usa esta frase de que esta persona burló la seguridad, o sea, la pasó por encima. Así que aquí dice que habrá hombres burladores, gente que se va a meter a la iglesia y va a estar en la iglesia, pero estando ahí de alguna manera van a lograr burlar las apariencias, van a lograr engañar a la gente, van a lograr engañar a los que están alrededor. Y muchas veces el problema con este tipo de personas es que ellos mismos se autoengañan. Uno de los peores enemigos que nosotros podemos llegar a tener es lo que yo le llamo en la escritura como el autoengaño. Es decir, pensamos que somos, porque no nos hemos dado cuenta y hemos cultivado y hemos sembrado en las cosas de los deleites por encima de las cosas de Dios. Dice la escritura que cuando todo esto pase, va a haber un tipo de personas que se van a encontrar con Jesús para rendir cuentas, y que Jesús les va a decir: aléjense de mí, nunca los conocí. Y ellos van a decir: pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. Es decir, ellos mismos van a decir: nosotros pensábamos que estábamos bien. Nosotros pensábamos que sí éramos, pero no somos. Y no tanto porque no estén predestinados o rollos así, sino porque en su momento fueron permitiendo que el mundo se volviera a meter a sus corazones. Aquí dice: estos burladores andarán según sus malvados deseos. Pero para que tú y yo lleguemos a tener malvados deseos, una vez habiendo nacido de nuevo, tenemos que pasar por un proceso donde hemos sido desobedientes deliberadamente y por mucho tiempo a la voz de Dios. Porque cuando tú y yo nacemos de nuevo, nuestro corazón es renovado. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, nuestros deseos son renovados. Nuestro corazón ya no es el corazón contaminado ni el corazón engañoso del que habla la escritura en el Antiguo Testamento. Ahora es un corazón renovado de carne que busca las cosas de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si voluntariamente volvemos a permitir que cosas que estaban en nuestra vida antes, que nos controlaban, que es el pecado,
ahora que ya somos libres en Cristo, volvemos a enredarnos en estas cosas, poco a poco se vuelve a ir, vamos a decir, contaminando nuestro corazón. Y nuestros deseos, aunque Dios nos ha transformado, si tú y yo alimentamos la carne más que el espíritu, los deseos de la carne nos van a jalar más. Así que aquí dice esto y luego dice, estos son los que causan divisiones. La mayoría de este tipo de personas lo que causan son conflictos en las iglesias. Son gente que causan que el cuerpo de Cristo se divida, ya sea porque empiezan a jalar hacia otro lugar, como sus deseos son los deseos de la carne, empiezan a chocar con los hermanos en la fe que están alrededor de ellos, donde los deseos de ellos son los deseos de Dios y estos tienen los deseos de la carne. Entonces empieza a haber ahí una división. Y normalmente pasa algo muy chistoso, yo no sé si tú te has dado cuenta de eso, no nada más en la iglesia, en cualquier lugar donde haya mucha gente, de repente como que la gente que tiene cosas en común se empiezan a identificar y se empiezan a juntar. Entonces la gente que tiene deseos pecaminosos, aún en la iglesia, se empiezan a relacionar unos con otros, se empieza a dar amistades. De repente gente que está en rebeldía se empieza a juntar con gente que está en rebeldía. De repente la gente que es medio floja se empieza a juntar con otra gente que también es floja, que también ve lo mismo. La gente que anda buscando al Señor, los que están en oración, los que están en la lectura de la palabra, procuran encontrar personas así y se empieza a dar esta división dentro del mismo cuerpo de Cristo, donde tenemos por un lado cristianos que están buscando con todo su corazón al Señor y por otro lado tenemos creyentes que malamente han cedido a la carne. Y ahí hay una mezcla entre gente que ni siquiera es cristiana pero viene a la iglesia y piensa que es cristiano, y otro grupo de personas que sí nacieron de nuevo, como dice la parábola del sembrador, que la semilla cayó y dio poco fruto porque vinieron aves y se la llevaron. ¿Ok? Entonces vemos este tipo de personas donde por un lado hay un grupo que no son nacidos de nuevo y junto a ese mismo grupo hay gente muy inmadura que lo que necesita es que gente de este otro grupo, de los maduros, vayan por ellos. Pero se empieza a dar esa división y dice, estos causan divisiones, y lo dice, los sensuales que no tienen al Espíritu. Aquí la palabra sensuales significa la gente que atiende los sentidos. ¿Ok? Nosotros normalmente le damos a la palabra sensual o sensualidad, le damos una definición sexual en nuestro contexto moderno. Pero no necesariamente es eso solamente, sino las personas sensuales son las personas que se apoyan más en cómo se siente y en sus emociones que en la realidad de la palabra. De modo que obviamente las personas que se dejan ir por los deseos de la carne en el área sexual son sensuales, pero no solo se limita a eso. Hay gente que cae en depresión continuamente, pero hay dos tipos de depresión. Está la depresión, que es una enfermedad física donde hay un desbalance químico en el cuerpo de las personas, y hay otro tipo de depresión que tiene que ver más con el desánimo, con la emoción. Cuando es por emoción, nosotros tenemos en Cristo el poder para vencer esto. Cuando es médico, se debe de tratar médicamente y también el Señor nos da la victoria en eso. Pero hay gente que tiende a estar siempre desanimado, y la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese desánimo los hace pasar por tiempos muy débiles y son personas que nunca avanzan, que nunca crecen porque se sienten autolimitados. Una persona sensual también puede ser aquella persona que tiene problemas con el enojo, con la ira. Todos nos enojamos,
Pero hay personas que se dejan dominar por el enojo. Ahí ese ya es un problema. Y son personas que no pueden tener relaciones con otras personas porque se pelean, porque hay conflicto. En la iglesia no pueden estar sometidos a la autoridad porque hay un conflicto. No les gusta estar con otros creyentes porque tiende a haber esta lucha. Entonces son personas que se están dejando controlar por sus sentidos, por sus emociones. Y así hay mucho, podemos explorar todas las emociones del ser humano. Hay gente que es muy miedosa, que el miedo los controla, y la palabra nos dice también que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y todos tenemos un miedo normal. Si a mí me sueltas un perro, ¿verdad?, Rottweiler, que no es el mío, y lo veo, me va a espantar. Si no lo veo con alguien que trae una cadena, una correa, que lo traiga así, pues yo voy a decir, ¿qué onda, verdad? Pero ese es un miedo natural. Y luego están las personas que tienen miedo de todo, de cualquier cosa. El pastor Marco decía un poquito el domingo, personas que siempre están pensando que se van a enfermar y no están enfermas de nada, pero tienen en la mente esta idea, y entonces siempre sus emociones están controlándolos. Dice, estos no tienen el espíritu. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos ser controlados por emociones si somos controlados por el Espíritu Santo. Y al revés, si somos controlados por el Espíritu Santo verdaderamente, entonces seremos personas que no nos controlan nuestras emociones. Dice, pero ustedes, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe. Esa palabra, edifíquense sobre vuestra santísima fe, significa crezcan, maduren, construyan, añádanle a su vida espiritual más cosas. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 dice, no hay ningún otro fundamento más que el que está puesto, que es Jesucristo. Pero sobre este fundamento cada quien mire cómo sobreedifica. Es decir, está el fundamento que es nuestro Señor Jesús, que es la santísima fe que tenemos, y sobre esto nosotros le vamos a ir añadiendo cosas en nuestra vida espiritual. Entonces, cuando dice cada quien mire cómo sobreedifica, y aquí dice edificándonos, es porque el deseo de Dios expresado en esta carta por Judas, y en la carta de Corintios por Pablo, y en la carta de Pedro cuando nos dice, a la fe añádele virtud, y a la virtud añádele conocimiento, y al conocimiento añádele paciencia. Vemos que es un general en la escritura el deseo de Dios porque crezcamos, porque no nos quedemos estancados, porque no nos quedemos inmaduros. Mira, acompáñame a Efesios 4:11. Es un versículo que me encanta, que cada rato cito, para que veas que en diferentes lugares podemos ver este deseo de Dios porque nosotros crezcamos. Efesios 4:11 dice, Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, las 5 figuras de autoridad que hay en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, a estos 5 personas que les ha dado un llamado, el llamado al ser pastor, el llamado a ser maestro de la palabra, el llamado a ser evangelista, el llamado a ser profeta, el llamado apostólico. Estos llamados tienen que ver con un propósito que está en el versículo 12. Dice, con el fin o a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes, ¿sí? Entonces, aquí dice que Dios a unos
los hizo pastores. Vamos a ponerle nombre, ¿ok? Vamos a decir que aquí dijera a Abimael lo llamó para ser pastor. Ahora, ¿para qué me hizo pastor? ¿Para que predique cada domingo? Pues no. ¿Para que organicemos eventos y yo dé los vistos buenos? No. Me llamó a ser pastor para que mediante el pastorado yo ayude a que los santos, o sea, ustedes, Magali, Carlos, Mague, Lulú, Julián, Alicia, Jazmín, Alejandra, Don Fernando, Nancy, Anel, Héctor, ¿verdad? Los niños, Grecia, Saulito, todos los hijos de Jesse, que no me sé los nombres de todos porque son muchos. Jesse, ¿sí me explico? Todos los santos sean perfeccionados. O sea, mi llamado es ayudarte a ti a que tú seas perfeccionado. ¿Qué es perfeccionado? Madurado, que crezcas. ¿Y para qué vas a crecer tú? ¿Para estar bien chulo? No. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, yo te voy a perfeccionar a ti para que tú puedas hacer la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Perfeccionar santos, para que tú, una vez que tú has sido perfeccionado, tú participes en la tarea que Dios te dé en la iglesia, a seguir perfeccionando a otros. Esa es la cadena. Sí. El deseo de Dios es que todo creyente madure. Entonces forma a unos apóstoles, maestros, evangelistas, les da cierto grado de autoridad para que ellos en su llamado, el profeta en su llamado profético perfecciona a los santos, el pastor en su llamado pastoral los perfecciona a los santos, el evangelista, cada uno tiene una forma y una tarea. Y los santos, que es el cuerpo de creyentes, ellos ayudan cuando son perfeccionados y maduran. Ellos mismos ayudan a que otros que van llegando sean madurados o alcanzar a otros que no han llegado, ¿sí? Por eso estos 5 ministerios tienen estas caras. El evangelista, pues se trata de ir por las almas que todavía no conocen al Señor. Cuando estas almas que no conocen al Señor escuchan el evangelio y se convierten, ahora hay que llevarlos a la iglesia para que sean pastoreados y sean enseñados. Y una vez que son pastoreados y enseñados, a través del ministerio profético puedan entender cuál es su llamado y su enfoque y empezar a caminar en la visión profética. Y el ministerio apostólico es después que hemos hecho eso en un lugar, ahora ir y hacerlo de nuevo en otro y en otro y en otro y en otro, y se hace toda esta red apostólica. Se hace la red como las iglesias que sembró el apóstol Pablo, que llegó a un lugar, se aventó ahí 2 años y luego se fue, y esa iglesia siguió creciendo y siguió enviando gente, y luego él volvió a pasar por ahí tiempo después, o les mandaba una carta: oigan, ya me dijeron que andan medio flojos en esto, échenles ganas, o al revés: oigan, sé que andan muy bien en esto, continúen así. Y ese es el trabajo de la iglesia, porque el Señor quiere que nosotros seamos sobreedificados. Estoy en Judas 1:20. Ustedes, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe. Y luego nos da una herramienta: orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Pablo mismo en 1 Corintios 12 dice: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Están estos 9 dones y da la lista. Entre la lista que da, uno es orar en lenguas, orar en el Espíritu. Y después en 1 Corintios 14
Dice, el que habla en lenguas, habla con Dios y a sí mismo se edifica. Cuando tú y yo oramos en el Espíritu, no nos damos cuenta cómo, porque no está en nuestro entendimiento, pero empezamos a edificarnos, empezamos a traer, yo quiero que te imagines como si trajeras ladrillos espirituales y los empezaras a poner en ti y empiezas a crecer, empiezas a fortalecerte. Dice que oramos misterios porque no oramos con el entendimiento, sino que oramos lo que el Espíritu nos da a orar. Y en Romanos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que podemos ver cómo el orar en lenguas, el orar en el Espíritu nos edifica, porque aquí dice orando en el Espíritu, no dice con el Espíritu. Porque alguien podría decir, no, pero ahí no se refiere a orar en lenguas, ahí dice que ores con la dirección del Espíritu. Aquí dice orando en el Espíritu. Entonces aquí Judas dice orando en el Espíritu Santo, versículo 21, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzalos. Ahí está el evangelismo, predicar la palabra. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Esto habla de ser personas que somos, voy a usar una palabra que no se debe de usar mal, que somos violentos para las cosas de Dios. No la violencia de ir y pegarle a la gente, ¿verdad? No se trata de que mañana va a haber almuerzos y a la gente que vaya pasando, métase, ándele. No, ¿verdad? Porque estaría padre. Pero no se trata de eso. Sino de que nuestra actitud no sea la actitud de, ay, pues ya oré por él y no se convierte. No, ¿cuánto has orado? Métete a orar más, métete a ayunar, ve y predícale, ponlo, hártalo. ¿Sí me explico? O sea, compártele de Cristo una y otra vez. Yo te lo he compartido y Magali también, porque me da risa porque nada más falta Saúl de convertirse en nuestra familia, de los hermanos, de los 4 hermanos, más falta mi hermano, y siempre que trae broncas nos busca, y normalmente busca a Magali y me busca a mí por algo. Y llega un momento donde me está platicando sus problemas y le conté, y siempre me termina diciendo, siempre tienes que salir con Dios. Pues sí, porque ¿qué más te digo? Y me dice, estás igual que Magali, no me puede dar un consejo sin meter a Dios. Pues digo, pues es que de eso se trata. ¿Sí me explico? Eso es arrebatarlos. ¿Sí me explico? Es tratar de convencerlos. No los convencemos nosotros. Sabemos que el que convence a la gente de arrepentimiento es el Espíritu Santo. Pero es nuestra actitud de permanecer orando, creyendo, hablando el Evangelio. Cuando se preste la oportunidad, cuando vengan y te digan, ¿sabes qué? Estoy atorado, no sé qué hacer. Confía en Cristo. Otra vez tú con las cosas de Dios. Es que es lo único que realmente tenemos como esperanza. Mira, échale ganas, busca al Señor. Y normalmente te van a decir, es que yo lo busco. No, pero búscalo como Él dice. Búscalo a la forma que Él dice y no a la forma que tú crees. Y eso es arrebatarlos del fuego. ¿Sí me explico? No se trata, volvemos a lo mismo, de que les torzamos la mano y arrepiéntete y aquí te quiero, a ver, haz la oración, hazla en voz alta. No, o sea, es compartir y estar continuos. Y luego dice, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay 3 tipos de personas: los que dudan, que están ahí más o menos, convéncelos. A otros, arrebátalos del fuego, o sea, ve y trata. Pero hay otros que ya se están perdiendo, que ya les hablaste, que ya pasó suficientemente tiempo. Dice, de ellos, ten misericordia. Tampoco dice que los mandes a la goma, pero dice ni siquiera toques sus ropas. Y no lo dice literal, me explico, no es como
Una mujer dijo, ay, es que entonces ya no le voy a lavar la ropa a mi marido porque es inconverso, ¿verdad? Y si toco su ropa, no. No se refiere literalmente a eso, sino se refiere a poner distancia. Hay gente que ya se le ha predicado el evangelio, que se le ha dado suficiente tiempo y nada más no se quiere convertir. De esas personas a veces hay que poner distancia en cuanto a una amistad profunda, ¿sí? No de ley del hielo y te borro del Facebook y te bloqueo, no, sino, ok, ya no voy a invertir en pasar tiempo contigo. Si es familia, pues no aplica, porque la familia pues ahí está y hay que mantenernos orando. Pero hay amigos, a mí me pasó, yo tuve amigos que tuve que dejar de invertir en ellos y que eran amigos míos desde años antes, desde chico, desde la adolescencia, y me topé con que ya estando yo en Cristo, recibieron el mensaje, medio le quisieron echar ganas, luego se apartaron de la fe, y yo estoy llamado a amarlos. Yo oro por ellos, hay misericordia para con ellos. Si me los encuentro en la calle, los saludo con mucho gusto. Cuando puedo los invito a que vengan a una reunión o a un evento. Si hay eventos, por ejemplo, cada vez que hay eventos aquí de almuerzos como los que tuvimos hace 2 semanas, yo le mando mensaje a la gente que ya no viene a la iglesia, pero que en algún momento vino, que todavía tienen contacto conmigo. Y aquí estuvo Julio hace 2 semanas. Julio tenía desde la de Del Dama que no venía a la iglesia. Y no fue la primera almuerzo. Cada vez que hay otra cosa lo invitaba. Y lo invité al de diciembre, y lo invité a uno antes. Pero bueno, ahora vino y ojalá se haya sembrado algo en él. Y si no vuelve a venir en un año, te aseguro que en el 12 aniversario le voy a mandar mensaje y ojalá venga. Es ese corazón de decir, ok, tal vez no voy a invertir en salir contigo porque pues tus pláticas normalmente son de desánimo, o son de cosas obscenas, o son otras cosas que simplemente ya no concuerdan conmigo, y tengo que poner una distancia porque yo he escogido edificarme. Y yo prefiero reunirme de gente que me añada, que me inyecte fe, que me inyecte ánimo. Pero ahí está esa misericordia. Entonces, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Versículo 24 para terminar, dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto está increíble. Si tú y yo permanecemos, si tú y yo le echamos ganas, la promesa es que Dios es fiel para que un día nosotros podamos estar delante de Él sin mancha. Cada vez que yo leo estos versículos, lo que es este versículo y lo que es Efesios, cuando dice que Él se presenta a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, me llena de esperanzas. ¿Por qué? Porque yo hoy tengo manchas, hoy yo me sigo equivocando, hoy yo de repente cometo pecado, yo de repente me amenso y puedo tropezar, pero sé que hay alguien que me está guardando sin caída. Sé que me podré medio andar tropezando, pero que no me voy a caer al abismo, no por mis fuerzas, sino porque Él me guarda sin caída. Si yo le echo ganas, si yo me mantengo en la fe, si yo soy constante, Él me tiene en su mano y nada me quita de ella. Si yo voluntariamente me salgo, como lo que va a pasar en la gran apostasía, es otro cuento, pero no fue porque Él no pudiera, fue porque yo no quise mantenerme ahí. Pero si mi intención es agradar al Señor, Él me va a guardar sin caída y me va a presentar delante de sí mismo sin mancha. Eso es una de mis mayores promesas. El día que yo pueda decir, ya no hay mancha, ya estoy delante del Señor, la libré, caminamos, me ha perdonado, y es por su gracia y es por su misericordia. No lo conseguimos nosotros, es Él el que lo hace en nosotros. Termina diciendo, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria
majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Está increíble esta carta, está cortita, pero está bien maciza, ¿sí? Al único y sabio Dios. Me encanta porque este mensaje lo da en un tiempo donde la gente que no es cristiana normalmente cree en muchos dioses distintos. Los griegos, los romanos tenían dioses para todo: el dios del sol, el dios de la lluvia, la diosa de la fertilidad, el dios de la prosperidad. Todos tenían en el Olimpo y en la teología romana, pues todos están encargados de algo. Pero aquí Judas es bien práctico y básicamente les dice: esos dioses no existen. Hay uno solo, y es el que tenemos nosotros, al único y sabio Dios. Y eso tiene que ser predicado el día de hoy, porque hoy, como nunca, la gente tiene diferentes ídolos. Ya no es Zeus, ya no es Apolos, ya no es Afrodita, pero tienen el Dios del dinero, el Dios de la fama, el Dios del poder, el Dios de uno mismo, el amor a uno mismo, el egoísmo. Todos esos son ídolos, son falsos dioses que se están levantando en nuestra generación, y tenemos que recordarle a la iglesia y al mundo que solamente hay un Dios verdadero, al único y sabio Dios. Y ese Dios verdadero es un Dios que se expresa en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo, el cual es nuestro Salvador, Dios mismo hecho carne, igual a Dios, digno de adoración y digno de alabanza como Dios que es, y Dios Espíritu Santo, que es digno de adoración igual que el Padre e igual que el Hijo. No es un poder, no es una fuerza, es una persona. Los tres son uno y los uno son tres. Es el único y sabio Dios al que seguimos. No seguimos a un Dios que solo es el Padre y Jesús es menos que Él y el Espíritu Santo es su fuerza. No, seguimos a Dios Padre que se manifestó en la persona de Jesucristo como Dios encarnado, y que es el Verbo, creador del cielo y de la tierra y creador de todo por medio del Espíritu Santo, que Él mismo es Dios. No creemos en un Jesús que solo es Jesús y no honras al Padre y no honras al Espíritu. No, conocemos a un Cristo por el cual llegamos al Padre y que envía al Espíritu Santo como un consolador. Y no creemos en un Dios que solo es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, a confesar a Cristo como Señor y Salvador, y a conocer el corazón del Padre y a tener una relación con Él. Ese es nuestro único y sabio Dios. Amén. Ok, pues hemos terminado con la epístola de Judas. No sé si hay alguna pregunta de lo que vimos ahorita.